Buenas tardes. Continuamos con los virus de transmisión no circulativa, no persistente. En este PowerPoint vamos a ver solo al virus I de la papa como representante o virus tipo dentro del género de los otivirus. Este es uno de los virus más importantes conjuntamente con el PLRB. A nivel del cultivo de papa pasan a ser los virus de mayor importancia por el impacto económico que generan en el cultivo. Este virus afecta a más de 60 especies de solanáceas, dentro de las cuales también están, por ejemplo, los capsicum. Experimentalmente también se ha podido hacer inoculaciones en quelopodiáceas y leguminosas o fabáceas. En nuestro país está reportado en distintas partes de las zonas de producción, tanto de costa y los valles abrigados de sierra, y también en ceja de selva. Bien, fue reportado por primera vez en papa en el año 54 por Silberschmidt y se estudió en el 67 en la variedad Renacimiento. Bien. Bueno, aquí quiero agradecer esta diapositiva, me la proporcionó el doctor Salazar, que por muchos años fue el virólogo del Centro Internacional de la Papa y lideró un equipo de investigadores en el área de virología. Bien. En este cuadro ustedes pueden visualizar que existen dentro de esta especie del virus I de la papa distintos strains, y por más de 50 años los strains o variantes o razas que se habían reportado de este virus era el PBI ordinario, el PBI común y el PBI necrótico. Y el comparativo se hacía siempre en el tipo de síntomas que se desarrollaban entre papa y tabaco. Aquí tienen información adicional en cuanto a la reacción serológica y a la transmisión por ácidos. Lo que me gustaría resaltar de este cuadro y de esta diapositiva es que varía el tipo de síntoma entre mosaicos y síntomas de tipo necrótico, ya sea si es que estamos frente a un strain de tipo PBI ordinario o uno de tipo necrótico. En el caso del necrótico, en el tabaco causa síntomas de necrosis, mientras que en la papa se manifiestan mosaicos, y ocurre a la inversa si es que hablamos del PBI ordinario, que en la papa ocasiona síntomas de tipo necrótico y en el tabaco síntomas de mosaico. Pero a partir de los 90 empezó a observarse una variante más, ¿no?, en el que se manifestaban este tipo de anillos necróticos, pero a nivel de tubérculos. Todos estos síntomas que se mencionan en la parte superior y que estoy aquí resaltando con el cursor, corresponden a síntomas que se observan únicamente a nivel de las hojas. Bien, pero a partir de los 90 empezó a distinguirse un síntoma que no se veía con anterioridad. Y este síntoma se manifiesta a través de estos anillos necróticos a nivel de los tubérculos. Bien, ¿no? Y hablamos aquí de este strain que es el NTM, ¿no?, correspondiente a la necrosis a nivel de los tubérculos. Bien, entonces veamos algunas fotos acerca de este comportamiento, ¿no? El PBI necrótico en lo que es el cultivo de papa se manifiesta solamente como mosaicos, en algunos casos parecidos al mosaico que produce el PBX. Bien, y tienen ustedes aquí se ha trabajado con estas fotografías corresponden a los trabajos que se realizaron con un aislamiento de Wisconsin, y observen ustedes el comparativo entre la hoja afectada por este virus y una hoja sana. Bien, muy diferente a cuando existe la combinación de dos virus, ¿no? Observen ustedes el impacto, el efecto que se genera a nivel de las hojas es mucho mayor. Bien. Mientras que el PBI ordinario en papa lo que ocasionan son estas necrosis a nivel de las hojas, del peciolo, ¿no?, del tallo, como lo observan aquí. Bien, tiene obviamente un impacto mayor porque puede generar una muerte temprana, ¿no?, al haber la presencia y desarrollo de estas necrosis.
De igual forma tienen ustedes aquí, esto es para el aislamiento de Wisconsin, y observen las necrosis que se observan a nivel de las hojas. En el caso del NTN, de este nuevo strain, las necrosis se observan a nivel de nervaduras, ¿no? Como lo están observando en estas imágenes. Aquí está en un estado mucho más avanzado, ¿no? Y ya se extiende más estas necrosis aún expandiéndose más allá de las nervaduras, ¿no? O como en este otro caso. A nivel de los brotes también puede haber este tipo de comportamientos, ¿no? De mosaicos suaves, pero en combinación con otros virus se hace mucho más impactante. Y esto es lo que antes no se observaba, ¿no? A partir de los 90 empezó a observarse este tipo de anillos necróticos a nivel de los tubérculos, ¿no? Y es muy probable que en algunos casos hayan visto de repente algunos chips, ¿no? De repente puede haber algún escape y algunos de los chips de estas papas fritas se observa estos anillos, ¿no? Bueno, este es un comparativo en el que se observa el comportamiento de los strains de distintas zonas, ¿no? Observen ustedes los anillos que se desarrollan a nivel de los tubérculos, baja mucho la calidad del producto cosechado, o los comparativos, esta es una sola variedad, pero en distintas épocas del año, y la intensidad de los síntomas se hace mucho mayor. ¿Bien? Eso es ya también de otro país, ¿no? También tiene el mismo comportamiento y el mismo tipo de desarrollo, ¿no? Y el síntoma a nivel de lo que es una planta indicadora. Bien, en el tabaco es a la inversa, ¿no? El virus I de la papa, el strain ordinario causa mosaicos, mientras que el necrótico causa necrosis. No sé si distinguen estas partes, o aquí también la nervadura central, ¿no? Hay unas necrosis ocasionadas por parte de este virus. Bueno, aquí lo tenemos al agente causal. Esta es la partícula viral del PBI. Es una partícula alargada, flexosa, de 730 nanómetros de largo. Esta es la característica particular de los potivirus, y siendo esta especie el virus tipo. Este virus es transmitido por áfidos en forma no persistente. Ya hemos visto en el PowerPoint anterior las características de esta forma de transmisión. Si bien es cierto, hay muchas especies de áfidos que se han reportado que tienen la capacidad de transmitir este virus, según las pruebas realizadas es Myzus persice el que tiene mayor eficiencia en cuanto a transmisión. Si deseamos realizar un diagnóstico a través de plantas indicadoras, se sugiere el uso del clon A6, esta combinación de estas dos especies de Solanum, ¿no? Y se inocula y se coloca bajo una cámara, ¿no? Para poder visualizar el comportamiento de las lesiones. Mientras que ya se tienen tanto por producción de kits de serología bajo la modalidad del gas ELISA, que son producidos por el Centro Internacional de la Papa, o también a través de otras empresas. Bueno, esta diapositiva también permite explicar cómo es la estructura genómica del PBI y permitir entender los tipos de diagnóstico que se pueden realizar, ya sea por biología molecular basada en las secuencias de esta parte del genoma, o a través de las pruebas de ELISA, que tiene que se genera esta interacción de antígeno-anticuerpo correspondiente a estas zonas de la cubierta proteica, y estas otras partes del genoma, ¿sí? Que codifican otras proteínas. Entonces eso permite establecer diferencias, por ejemplo, entre tipos de strains, ¿no? Esto corresponde al necrótico, al NTN.
Si hablamos de las estrategias del manejo integrado, el punto de partida siempre es el control genético, los cultivares resistentes. Y aquí lo interesante es que se han detectado varios genes. Estos genes de resistencia de tipo vertical son genes dominantes, el RI o RY, que permite tener este tipo de comportamiento. En algunos casos, este gen procede de las papas amargas como Solanum stoloniferum, aquí hablamos del RI esto, haciendo referencia a la especie, o Solanum fugazi, ¿no? Tenemos aquí la otra denominación de este gen. ¿Bien? Lo interesante es que estos genes, por mejoramiento tradicional, han permitido obtener cultivares de papa que se comportan como resistentes frente a este virus. Tenemos también esta otra fuente, que esta es de Solanum tuberosum, su especie indígena, que procede aquí, pero que tiene resistencia contra todas las razas del virus y de la papa. En otros países se ha trabajado en la obtención de estas papas transgénicas utilizando la parte del gen que codifica lo que viene a ser la cápside del virus. Entonces, por ejemplo, esto es de la zona del país de Argentina, donde ellos han trabajado y han obtenido estas papas para tratar de reducir estas problemáticas y han encontrado que se reduce, ¿no?, entre el 20% y el 80% de la productividad del cultivo. Entonces, definitivamente es una muy buena alternativa el uso, ¿no?, para las condiciones de ellos. Eso es muy importante resaltar. ¿Bien? Dentro del manejo cultural, el uso de semilla certificada es el punto de partida. Tienen aquí un enlace de información en cuanto a cuáles las características del manejo de ese tubérculo semilla. Y observen aquí en estas fotografías algo bastante interesante, ¿no? Se ha partido de una primera generación con una producción bajo condiciones de invernadero de un 100% de plantas sanas, ¿no? Se ha hecho la siembra en campo abierto, que es lo que obviamente siempre hacemos, y luego se ha resacado de ese campo el tubérculo semilla, ¿no? Y se tiene esta segunda generación, donde ustedes observen que ya hay una reducción de un 50%. De este campo se ha vuelto a sacar para tener una tercera generación de tubérculo semilla. Y observen ustedes cómo se manifiesta este campo. Tiene un 100% de plantas infectadas. Entonces, definitivamente, por las características en cuanto a que es una transmisión sistémica, o sea, el virus se vuelve sistémico, se distribuye normalmente y la propagación del cultivo es a través de un tubérculo semilla, es una semilla de tipo vegetativo. Definitivamente es fácil que ocurra este comportamiento, se podría decir en cierta forma una degeneración por parte del tubérculo semilla, ¿no? De ahí la importancia de trabajar siempre con una semilla certificada. Tienen aquí los estándares, esto es de la página web del Centro Internacional de la Papa, y lo máximo que se considera en cuanto a, por ejemplo, un lote de semilla de papa para virus, ¿no? Hablamos para una semilla certificada calidad 1, se tolera máximo un 3.8% de presencia viral, ¿no? Más de eso, obviamente, la calidad es definitivamente pues, está afectada, ¿no? Para una semilla registrada tienen aquí otros valores. Y lo mismo para otro tipo de patógenos, ¿no? Si hablamos de otros cultivos que también son susceptibles a este virus, ya no hablemos solo de papas, sino de tabaco, de ají o de capsicums en general. En África, por ejemplo, se ha reportado también la presencia de este virus. Se aplican los mismos principios y recomendaciones que hemos visto para el caso del CMD, ¿no? Obviamente todo es de tipo preventivo, ¿no? Y hay que recordemos que se mencionaron el uso de barreras, aceites, repelentes. Tienen aquí algunos enlaces que les permiten llevar a estas páginas que tienen información bastante interesante, ¿no? Aquí hay toda una colección de fotos en cuanto a síntomas ocasionados por el PBI en distintos cultivares de papa. Y con esto hemos
culminado esta parte de los virus de transmisión no circulativa, no persistente y el caso del virus I de la papila.